Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Mis hermanos amados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, les saludo con gusto y dando gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de escudriñar su palabra y rogando al Espíritu Santo para que Él nos enseñe y redarguya nuestros corazones y asimismo seamos corregidos e instruidos para estar delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Estaremos estudiando la primera lección de este último trimestre del año 2024, que tiene como título ¿Cómo debemos esperar? Y nuestro texto clave está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, que a la letra dice: Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Esto que hemos leído de las Escrituras nos marca el editorial de nuestro libro El Camino Nuevo y Vivo. Es una sugerencia para admirar las obras de Dios que son perfectas y a las que están bajo la responsabilidad de los que hemos sido salvados por Dios en su gracia. De las primeras, bástenos pensar a nosotros en la lluvia. Estando yo a las puertas de nuestro templo un viernes por la tarde, me pregunté, ¿cómo es posible que esta cantidad de agua esté contenida en las nubes? La respuesta es, no hay Dios como tú. De las segundas se nos mencionan piedad, celo, sacrificio de la comodidad y bienestar y aún salud, apego a lo santo y verdadero, obras estas de verdaderos siervos y siervas del Señor que leemos de ellos y de algunos les conocimos personalmente. No podemos ni debemos dejar de mencionar el egoísmo y ansia de poder, añadiendo yo la envidia de muchos, por cierto, que han dejado su marca en la vida de nuestra iglesia en Orizaba Centro. La carta a los tesalonicenses que nos ocupa, el apóstol Pablo, pudiéramos decir, confirma el trabajo del Espíritu Santo al exponerse las Escrituras que declaran que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Hechos 17:3. Este mensaje fue expuesto por Pablo en Tesalónica por 3 días de reposo en una sinagoga, y tan solo algunos judíos, gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles marcaron el inicio de la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a quienes Pablo, Silvano y Timoteo saludan diciéndoles gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1.
Permítanme, mis hermanos, puntualizar en estos momentos que al escudriñar las Escrituras debemos hacer un análisis para su aplicación primero en forma personal, preguntándonos, ¿cómo es mi vida frente a lo leído? Y, segundo, en forma colectiva, como parte de un cuerpo. ¿Qué se me dice que debo buscar para que se manifieste que Dios está entre nosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Primera Tesalonicenses 2:19. Este es el título general de este trimestre y de nuestra primera lección es ¿cómo debemos esperar? Nuestra lectura será el capítulo 1 de la primera epístola a los tesalonicenses. De nuestro texto clave, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, tendremos la respuesta a ¿cómo debemos esperar? A Cristo Jesús, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Nuestro texto dice, os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cómo debemos esperar de los cielos a Jesús, Hijo del Altísimo? Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Esta es la respuesta simple, pero contundente, mis hermanos. Pero para edificación de todos nosotros, necesitamos saber cómo lograron ser ejemplo de fe y divulgación de la palabra del Señor, a tal grado que Pablo el apóstol dice, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Primera Tesalonicenses 1, capítulos 8 y 9. ¿Cuáles fueron esas obras dignas de arrepentimiento a las que Pablo instaba se hicieran cuando el pecador se arrepintiese y convirtiese a Dios? Hechos 26:20. Pablo, Silvano y Timoteo les dicen a los hermanos amados de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Es necesario resaltar estas palabras: obra, trabajo y constancia. Con esta manera de vivir, la iglesia de los tesalonicenses esperaban la venida de Jesucristo por su iglesia. La pregunta pertinente es, pasados 2000 años aproximadamente, ¿cómo esperamos la iglesia de Orizaba Centro a nuestro Señor Jesucristo? La fe, el amor y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo son elementos que en forma personal y como iglesia de Jesucristo debemos mostrar para que nuestro Dios y Padre Celestial sea conocido, admirado y le rindamos la adoración debida a su nombre. Hermanos, ¿estamos convencidos de la muy cercana venida del Señor por su iglesia? Luego entonces oremos unos por otros y roguemos a Dios por sabiduría y poder en el Espíritu Santo para alentarnos a las buenas obras, como también exhortarnos en amor para llevar una vida agradable a Dios.
recordando siempre las palabras del Espíritu Santo, que a través del apóstol Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Oremos. Dios y Padre eterno, Jehová de los ejércitos, gracias damos, Señor, porque en tu paciencia nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, oír tu voz. Y el Espíritu Santo habla a las iglesias, nos habla a nosotros en particular también. Señor, ¿cuál es la visión de los tiempos peligrosos? ¿Qué estamos viendo? Y ciertamente pides que oremos por tu pueblo Israel, rodeado de enemigos. Le atacan, pero Señor, para nosotros, ¿qué señal es? Estará pronto a aparecer ese hombre, el cual dirá que dará paz a tu pueblo, el anticristo, que con engaño se presentará. Ciertamente lo vemos. Y ese principio de dolores, tu pueblo, tu iglesia, el mundo entero lo está padeciendo. Padre eterno, que veamos con nuestros ojos materiales todo lo que sucede. Se está cumpliendo tu palabra. Con nuestros ojos de fe y espíritu, que veamos esa claridad que va creciendo, esa claridad que anuncia la venida de Jesucristo por su iglesia. Señor, gracias por tu paciencia. Muchos lo tienen por tardanza. Decíamos hace 2000 años aproximadamente, los tesalonicenses vivían haciendo obras por la fe en Jesucristo, trabajando por amor a Jesucristo. Y su constancia, esperando a Jesucristo, fue ejemplo para muchos pueblos, para mucha gente. Señor, gracias por darnos esta palabra tuya, porque en tu misericordia nos sigues hablando. Tu Espíritu que nos desea, que seamos ejemplo, heraldos del Rey, que viene y que se ve pronta su venida. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Danos un corazón que se postra delante de ti, agradecido por tu salvación. Y como leíamos, que nos salvas de esa ira venidera, nos salvas
sí, dándonos a conocer tu palabra, permitiéndonos oír todavía esa palabra que dice, conozco tus obras. Arrepiéntete, arrepiéntete. Danos oídos para oír. Y rogamos por un corazón agradecido. Ciertamente hemos sido llamados. Ciertamente hemos sido escogidos. Rogamos, ayúdanos. Haznos tus siervos fieles para hacer todo lo que tú mandas, todo lo que te agrada y todo lo que pides a tu iglesia para que muchos más te conozcan, muchos más comprueben esa forma que tú cambias el corazón del hombre. ¿Cómo nos convertimos de los ídolos a ti, Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero? Ayúdanos, Señor. Tenemos familia rebelde. Tenemos vecinos, compañeros de trabajo. Han escuchado, pero han cerrado su corazón. Ten misericordia. Pero necesitamos nosotros, tu iglesia, cumplir con ese trabajo, con ese ministerio, con ese trabajo de amor para el prójimo, para nuestros hermanos, de predicar con el ejemplo, el cómo vivir, el cómo servir a Jesús, el Dios de nuestra salvación. Él dio su vida. Nosotros, ¿qué le estamos dando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Padre eterno, que tu Espíritu nos instruya para estar delante de ti a cuentas y para que si nos llama nuestro Señor a su presencia o viene Él por su iglesia, oigamos esa palabra dulce y maravillosa. Bien hecho, buen siervo y fiel. Que sea nuestro deseo, que sea nuestro compromiso ante ti. Padre eterno, escucha nuestro ruego, escucha nuestra súplica y nuestra gratitud, porque lo hacemos en el bendito nombre de Jesús, Hijo del Altísimo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.